¿Cuál también es tu perspectiva? Porque esto va a tener también un impacto o una correlación en el Congreso o en la política activa de aquí en adelante. Sí. Si se confirmaran las cifras, podríamos decir que Lima le dio el triunfo a Keiko Fujimori. Su voto es importante. El de las regiones también es importante, pero va a ser importante un poco más adelante. Si se confirma. O sea, si se confirmara, tiene que ver con la densidad demográfica, es decir, sí, con el peso poblacional que hay en Lima, que es 1/3 del total de la votación. Pero también podríamos inferir, claro, esto es simplemente una elucubración, podríamos en base inferir al boca de urna, ¿no? Que justamente los errores de Juntos por el Perú en los últimos días asustaron un poco más a la gente de Lima, por lo cual podría haberse inclinado un poco más a votar por Keiko Fujimori, dado el susto que puede haberle generado, por ejemplo, la imagen de José Domingo Pérez al momento de emitir el video amenazando a Jorge Nieto, por ejemplo. En Lima es donde se mueve más el tema de las redes sociales y los medios de comunicación. Podría ser que esa tendencia se marcó más, como digo, en Lima como un susto y un miedo a lo que pudiera generar un gobierno de Juntos por el Perú con este tipo de actitudes, por un lado. Por otro lado, ¿por qué es bien importante esto? Por el comportamiento que va a haber después del 28 de julio. Eso va a ser bien importante tener en cuenta, porque el apoyo de la izquierda, de Juntos por el Perú, del castillismo y de todos los que se sumaron ahí, también puede generar una situación similar a la que podría estar pasando Bolivia o empezar a pasar en Chile. Y además, porque lo que se vienen son elecciones regionales y municipales. Y eso va a ser bien importante porque podrían ratificarse estas adhesiones a estos sectores y eso podría generar un enfrentamiento entre gobiernos regionales y el gobierno central. Entonces, y de ahí también va a depender el comportamiento del Congreso de los próximos meses a partir del 28 de julio, porque si va a involucrarse en una campaña electoral municipal y regional, también puede generar, digamos, leyes y actitudes populistas o clientelistas. De acuerdo a las fortalezas. Exactamente, de acuerdo a este tipo o a este electorado, ¿no? Sí, y va a tener que hacerse mucha política. Y ese es el tema de fondo, porque lo que hemos visto, ¿no?, en las últimas generaciones de políticos no ha sido un debate o un intercambio político, esa es una opinión. Al contrario, Mónica, incluso, por ejemplo, los congresistas que representan a las regiones han terminado mudándose a Lima, asumiendo un limeñismo, abandonando sus regiones y generando esta desesperación de mucha gente que se siente abandonada por la clase política. Pero también, Daniela, en el caso de la última semana, ¿no?, cuando el silencio en relación a las encuestas después de un debate que no necesariamente había favorecido a Keiko Fujimori, allí el que pestañeaba, ¿no?, podía ganar o perder. Es decir, en esa última semana se han movido muchas cosas que ante la percepción de la gente no se puede cuantificar, pero mucho de eso tiene que ver con lo que pasó en el debate y posteriormente con lo que han hecho los líderes políticos de un lado y de otro, ¿no? Ciertamente, ¿no? Y los estudios de psicología política además dicen que las impresiones negativas pesan mucho hacia el final de la elección a la hora de acercarnos más a la hora de decisión del voto, ¿no? Entonces, los sucesos de los últimos días, por ejemplo, esa entrevista que se menciona a Jorge Nieto mostrando cierta hostilidad hacia algunas interpretaciones políticas en relación al fujimorismo, por ejemplo, si bien no le dan un endoso explícito, él decía, digamos que es engañosa la narrativa que se intenta instalar. Es superpoderosa, que tiene tantos... Claro, porque había un grupo de electores capaz indecisos, no necesariamente partidarios de Juntos por el Perú, que estaban justificando su voto o, digamos, el partido estaba tratando de apelar a ellos diciendo que Roberto Sánchez iba a representar un contrapeso al predominio del fujimorismo que se ha visto en los últimos años, pero Jorge Nieto dice explícitamente el principal hecho político de esta primera vuelta es que el fujimorismo ha perdido control del Congreso. Bueno, con ciertos matices en realidad tendríamos que evaluar esa afirmación. Hay detalles. Pero es una voz de centro, no es una voz de la derecha que dice algo que le termina conveniendo a la candidata. Pero es una voz de centro, digamos, generando pero que no quería votar ni por uno ni por otro, entonces estaba tratando de dar
hechos concretos de un lado y de otro, ¿no? Exacto, o sea, generando una disrupción dentro del propio centro político, porque veíamos, por ejemplo, declaraciones del ex primer ministro Salvador del Solar endosando el voto a Roberto Sánchez y teniendo a Jorge Nieto con ahora representación parlamentaria de su grupo político contradiciéndolo abiertamente, ¿no? Lo que dice Salvador del Solar Y además no es con preciso. ejemplos muy concretos y precisos respecto al riesgo de esa sociedad que ha mostrado Roberto Sánchez con figuras que pueden provenir de Movadef o de otros movimientos de izquierda que han endosado, que han apoyado su campaña en segunda vuelta, como recordábamos con Cecilia Valenzuela hace unos instantes. Pero yo también quería preguntar acerca de este resultado tan apretado, tan ajustado. Independientemente de quién sea el ganador, cada uno va a tener que desarrollar un estilo de gobierno en los próximos meses en base a ese resultado o no. ¿Qué es lo que vendría? Quizás para que pueda redondear Daniela y luego vamos también con Julio. Sí, creo que los gestos políticos a partir del 28 de julio van a ser muy importantes. Ahora, me llama la atención de confirmarse los resultados, por ejemplo, la intención de voto de Keiko Fujimori a nivel del interior, ¿no? Porque tampoco estamos viendo una diferencia 80-20 o 90-10. El interior del país fuera de Lima le habría dado voto a Keiko Fujimori inclusive más que en el 2021 frente a Pedro Castillo. De igual manera Ha ganado algo de voto. Claro, de igual manera estamos viendo en relación al legislativo, en la Cámara de Diputados sabemos pues que la circunscripción electoral es múltiple, digamos, se tiene que concertar con diputados de diferentes partes del país, y a nivel del Senado se da una dinámica interesante porque tenemos la mitad del Senado de Senado Nacional y la otra mitad de Senado Regional. Sí. Y tenemos los senadores regionales representan a la región en su conjunto. Y sabemos pues la importancia y el poder que va a tener el Senado en ese momento. Los primeros meses van a ser cruciales para poder establecer la legitimidad del gobierno, no solamente frente a la ciudadanía, sino también respecto a las dinámicas políticas que se van a dar para poder otorgarle cierta gobernabilidad. Es quizás lo que mucha gente se pregunta en casa. Ok, el resultado lo espero y lo conozco en unas horas, pero ¿qué me espera? ¿Qué viene? En el futuro inmediato refiriéndome a los próximos 3-4 meses y a lo que podría ser una vez que el gobierno se instaure, ¿qué medidas hacia dónde puede ir? Yo creo Julio, que sí. el país pide respuestas rápidas, ¿no? Quizás el 28 de julio es incluso ya tarde. Ajá. ¿no? A ver, vamos Buen por el punto, primer escenario, buen que es el escenario de Keiko Fujimori, que es quien está hoy día liderando el boca de urna. Keiko Fujimori tiene que dar señales a su anti, ¿no? El anti-fujimorismo ha sido la identidad que ha prevalecido en los últimos procesos electorales y es esta vez, de confirmarse el resultado, tendría que lidiar con eso y con una... Tender algún puente. tender algún tipo de puente. Exacto. Ella en la campaña se ha preocupado por decir o por señalar que sería un gobierno abierto, en los términos abiertos que puede ser dentro del Ya, pero el fujimorismo. discurso político es una cosa y el hecho es otra, ¿no? Definitivamente, pero Keiko Fujimori, esta es una gran oportunidad para ella para reivindicar a su partido. Como arranque será medida de buena forma, ¿no? En buena manera. No lo sé. Los No- señales que dé, digamos. O sea, el anti de Keiko Fujimori no se va a ir porque gane la elección. El resultado pegado, o sea, si bien no es tan pegado como terminó la elección anterior, veremos en los resultados, pero Claro. fue mucho más ajustado, el anti sigue existiendo y ella tiene que darle un mensaje rápido a ese anti y a ese voto también del interior del país que no la quiere, que no le permite llegar a muchas de las regiones en donde, claro, Puno esta vez no he visto 90% como fue con Castillo, pero sí 80%, Ahora, el sur del país. Roberto Sánchez esta tarde también ha tenido, comentábamos con Mónica, probablemente un gesto político que es para leerlo, que es luego de salir de casa, ha ido al local de obras en la Plaza San Martín. La Plaza San Martín tiene también una carga simbólica en la política peruana, para la izquierda para la peruana, izquierda, ¿no? por supuesto, pero además se reúne con sus aliados. Hasta el momento me parece que continúa con ellos y claro, luego dará un mensaje, pero ese reforzamiento de las alianzas que llegaron para la segunda vuelta, ¿algo nos están diciendo? Sí, lo que pasa es que, a ver, si bien el sistema ha cambiado un poco por el peso que tiene el Congreso ahora, el Ejecutivo ha perdido algo de poder según nuestra nueva estructura y bicameralidad, Ajá. ninguno tiene mayoría. Se acerca más en un eventual gobierno de derecha, viendo a una renovación junto a Fuerza Popular, se acercan más a poder aprobar leyes, pero no pueden solos, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores. ¿Qué sí puede sola, por ejemplo, Keiko Fujimori en la Cámara de Senadores? Es resistir una vacancia, por ejemplo. Puede tener más continuidad de ser elegida en el gobierno,
porque tiene los 22 votos que le permitirían no ser vacada. Pero aprobar leyes y políticas de Estado Porque a los nivel... tiene per se, porque también los tendría eventualmente Roberto Sánchez, ¿no? Roberto Sánchez Con la alianza. tendría que utilizar los votos de la alianza Eso. para poder resistir. Él la tendría Correcto. más complicada de, Él la tendría de más difícil. sobrevivir. Pero ya para el día a día, el aprobar leyes, el poder implementar políticas, ciertamente el Poder Ejecutivo te da la posibilidad de emitir decretos supremos y una serie de nombrar funcionarios, O sea, etcétera. la presidencia sigue teniendo Sí, poder. exactamente No tanto como antes, pero tiene como, poder. como lo demostró en su momento Pedro Castillo con una serie de decretos supremos que fueron sumamente complicados, por ejemplo el tema laboral y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, Sí. sí, en el caso de Roberto Sánchez se ha mantenido, digamos, porque su capital político estaba muy vinculado a Pedro Castillo, está vinculado inicialmente a Antauro en la primera vuelta, ¿no? Y lo que se quiso mostrar en una segunda, yo soy convocante, puedo tener dentro de ese espectro la posibilidad de estar entre la izquierda radical y la izquierda moderada, ¿no? Yo creo que él mismo no sabe bien quién es. Hay un problema de identidad en el caso de Roberto Sánchez. Era uno en el debate, era uno en el anterior debate, plan 1, plan 2, plan 3, Antauro, José Domingo. ¿A quién le creemos? La verdad es que es sumamente complicado ver cuál es la identidad real del partido. Creo que se acomodó. Siempre hay acomodos en política, ok, eso se entiende, pero también puede haber generado muchas dudas en su electorado más radical de izquierda y su electorado de centro, que tampoco entendía cómo acomodar un Antauro Humala, un José Domingo Pérez, y daba señales confusas quizás que puede haber, de confirmarse nuevamente, Podría haber. alejado al electorado, ¿no? Enrique, ¿tú cómo lo ves por el lado de Sánchez? Yo creo Compañía. que sería un error decir que esta elección la ganó Keiko Fujimori o la ganó Roberto Sánchez. Ellos sacaron 17% y 11%. Sí, claro. O sea, y creer que toda la suma que los lleva ahora al 50 o al 49 es de ellos, sería un error terrible para Que ellos. han cometido otros, ¿no? Exactamente, para ellos. O sea, Sí. yo no creo que haya confusión en ellos. Lo que hay es simplemente un caudal que no es de ellos. O sea, ¿quiénes han votado? O sea, del 17 al 50, es el 33%. ¿Quiénes son los que han votado por Keiko Fujimori? Los que han tenido miedo a que Sánchez llegue, no los que votaron por Keiko o la eligieron en la primera vuelta. Es verdad. Y al revés, ¿quiénes han sido ese 11? O sea, el 39% que ha votado por Sánchez, los antifujimoristas que no han tenido otra opción que votar por Sánchez para evitar que Keiko llegue. Y que se han autoconvencido Exactamente. Claro. de que podían controlar democráticamente ¿Y a Sánchez. cuál debería ser la lectura de uno y de otro de Eso eso? es ¿no? bien interesante porque, como digo, si ellos creen que ellos ganaron la elección, se equivocan. ¿Eso a qué lleva? A que, por ejemplo, por el lado del fujimorismo, sí sería interesante que Keiko planteara un neofujimorismo. Ajá. Porque ¿qué ha rechazado la gente? La gente ha rechazado el fujimorismo de Alberto y el keikismo de Keiko Fujimori. Entonces, si ella no genera O sea, esa... lo que rechaza es el autoritarismo, el autoritarismo... para ser claro, ¿no? Y un poco también, exactamente, y esta posibilidad, y no solamente eso, sino, y ahí hay que ver bien en qué se va a apoyar Keiko, el pacto mafioso. Es decir, si Keiko vuelve a tener relaciones con Gerí, con Dina, con APP, bueno, volvemos a lo mismo, y para la gente va a ser lo mismo. Entonces, Todos ella- los que salieron esta última semana a darle el abrazo del A oso. darle el ¿no? abrazo del oso. Queridina, o sea, Entonces, si creyeron ella que tiene iban a que- sumar votos a Keiko, la estaban Y- perjudicando. Y ella tiene que generar ese nuevo fujimorismo que rechace todas las prácticas anteriores que ese electorado le ha negado. Claro, sus Entonces, propias prácticas en su propia bancada, ¿no? Ahí- por ejemplo, los blindajes en el Congreso, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces tiene que generar otra mirada. En el caso de Roberto Sánchez igual. Roberto Sánchez él tiene claro qué quiere. El problema es que hay otra gente que lo ha obligado a jalar hacia el centro. Porque todos esos cambios Ya, que él ha pero en ido todo teniendo... caso, entonces está hackeado por la misma gente que lo ha llevado y le ha dado votos, ¿no? Pero es exactamente lo que ha pasado, porque además ahora, desde el Congreso o de donde sea, van a empezar a cobrarle todos esos apoyos. Entonces, ¿por qué va donde obras? Porque necesita manejar
un esquema a partir del cual él quiere seguir mostrando que aunque pierda, es el líder de una oposición que puede hacer frente al fujimorismo. No se lo van a creer, ¿eh? No se lo van a creer y además va a tener que competir con otros, porque yo creo que también Rafael López Aliaga está aspirando a ser parte de una oposición constructiva o de oposición de derecha. Tendría todo el derecho, ¿no? Tendría todo el derecho, lo mismo que Nieto. Entonces, creo que vamos a tener ahí una competencia muy fuerte que la vamos a ver muy claramente en la elección de la mesa directiva del Un Congreso. pequeño paréntesis que veo que en redes nos hacen la pregunta, la consulta. Evidentemente los grandes protagonistas de este momento son Keiko Fujimori, Roberto Sánchez. La definición va aquí. Pero ¿cuál va a ser el rol o cuál es el papel que podría haber asumido Jorge Nieto a partir de sus pronunciamientos de los últimos días, sobre todo a partir del viernes, donde zanja claramente con Roberto Sánchez cuando muchos querían llevarlo a ese espacio? Daniela, ¿tú cómo ves esta figura? ¿Qué crees que puede pasar con Jorge Nieto? Bueno, ¿Qué debería hacer? Jorge Nieto va a ser una figura clave, ¿no? No ¿Crees que va a ser el fiel de la balanza? Sí, porque si es que uno ve, digamos, las coaliciones naturales que se formarían tanto en diputados como en Senado, ni a un grupo político le basta en una Cámara u otra para hacer una mayoría, tanto para aprobar leyes o para juicios políticos. Entonces, ahí la bancada del buen gobierno podría jugar un papel como la ha jugado, por ejemplo, Alianza para el Progreso en este Congreso, aunque imagino que el comportamiento va a ser un poco distinto porque la si es que se compara con Alianza para el Progreso, Bien mal era Daniela, ¿no? ahí la verdad que creo que va a haber una reacción negativa y en contra. En términos de ser una campaña de una bancada bisagra, ¿no? Definitivamente los personajes que han entrado con la bancada del buen gobierno son distintos, ¿no? Al Nieto y al partido del gobierno. No, Qué dura, Daniela. Ejercen un rol político que podría ser similar, ¿no? De adherirse a uno u otro lado dependiendo de la votación. Claro, en el caso de uno, obviamente optó por el clientelismo político. En el caso de Nieto, me da la impresión que puede hacer más política y generar negociaciones a favor, en contra, ¿no? Y porque tiene un interés político natural y coherente, que es alcanzar el poder en algún momento. Ahí yo tengo una diferencia. Él puede ser lo que él quiera, pero creo que la entrevista lo va a hacer que los grupos políticos, algunos grupos políticos en el Congreso, lo alineen con el fujimorismo. Porque en algunos casos... Funcional al fujimorismo. Exactamente. En algunos casos, yo lo he visto bastante en redes ahora en los últimos días, lo que señalan es que por culpa de él, el fujimorismo va a llegar al gobierno. Entonces, muy probablemente él tenga dificultades para ese centro perfecto que él quería, equidistante de ambas partes. Porque la reacción de la izquierda, la reacción de Juntos por el Perú y de otros grupos ha sido muy fuerte contra Nieto. Y entonces ahí yo creo que va a conspirar. Desde que dijo sin que querer. iba a votar nulo, le cayó encima. Sí, lo que pasa es más que a partir del viernes, lo que pasa es que cargó las tintas más en unos que en otros según la percepción de la gente de Juntos por el Perú. Entonces, creo que ahí entre lo que él quiera y lo que él pueda lograr va a haber una diferencia. Julio, tú Dice, coincide, no, yo lo he visto discrepas. así. A ver, Coincido en parte, ¿no? Porque, a ver, primero vamos a ver qué tanto control tiene él sobre su bancada. Es un partido nuevo, es un partido que él ha liderado, que él ha formado. Entendería que va a tener un rol importante, pero sin embargo, las bancadas en el Congreso no se caracterizan necesariamente por su cohesión. No es que... No tengo mandato imperativo, dicen todos. Ya hacen lo que Exactamente, no es quieren. que 8 votos y son 8 votos siempre iguales, lo hemos visto en el Congreso pasado. Ahora, es de mejor calidad quizás la bancada del buen gobierno, a priori, respecto a lo que teníamos de Podemos, quienes inclinaban las bisagras anteriores, ¿no? Acción Popular, APP, Podemos, quizás, creo que me aventuro a decir, parece ser mejor la bancada del buen gobierno. Eso le da un rol importante al señor Nieto, que tiene que afrontar también estas elecciones subnacionales que mencionaba Enrique hace un momento, con algún énfasis en su región Arequipa, como mencionó. Pero va a recibir apoyo partidario y va a recibir fondos partidarios. Él quiere construir un partido y mi impresión es que él quiere tener un rol protagónico y ir a una elección en donde él pueda ser presidente. Cuando se lo han preguntado,
Él ha Ahora, hablado de estaríamos su hablando edad. del 31, ¿no? Él tampoco no es una persona sumamente joven. Él ha hablado... No descartó la posibilidad de un gobierno regional en Arequipa, ¿no? Pero Después creo que lo negó. Lo negó, Sí, ok. más que lo negó fue que por el momento Ya. no lo iba a hacer. Es más, la próxima Al semana... se 31 conoce. llegaría con 80 años. Exacto, pero digamos, tampoco es que 80 años hoy día es bastante menos que antes. sí, felizmente. Sí, no. Y eso por un lado. Y por otro lado va a tener el financiamiento partidario y vamos a ver cómo corre. A mí me da la impresión que él está esperando ver quién gane, ¿no? Si gana Keiko Fujimori, no va a querer dar una impresión de estar cerca al fujimorismo, y si gana Sánchez, tampoco va a querer dar esa impresión. En los últimos días parecía correrse un poquito al lado del fujimorismo, pero vamos a esperar sus Pero mira, palabras después de eso. Hay unos entusiastas por ahí que dicen, si gana Keiko Fujimori, una buena jugada sería nombrar a Jorge Nieto primer ministro. Dudo que lo hace. Primero tiene que aceptarlo. No, claro, pero ahí Muy viene poco la probable. Pero en todo caso tendría que estar convocando, si es que ganara en el caso de Keiko Fujimori, a personajes que pudieran ampliar el juego político y darle al país un poco de respiro respecto a los primeros 12 meses de gobierno, ¿no? Si se circunscribe a lo que ya conocemos va a ser más complicado. Y en el caso de Sánchez tendría que sacudirse, digamos, del ala más radical, pero esa ala radical está representada en el Congreso también. Entonces, hay ahí un tema político Es él el pendiente. radical. ¿Cómo deslindas No, de sí, ti claro, mismo, ¿no? él es Pero- radical, pero, digamos, él puede generar rostros, digamos, de aparente moderación, pero quienes están en el Congreso, hay grupos de gente que tienen representación, que están vinculados a lo más radical de la izquierda, que está vinculada con Arendt. Pero es que en Esa es la realidad, pregunta que en este momento se hace muchos, ¿cómo se va a comportar la izquierda? Si es que- fuera gobierno o si fuera oposición, ahora que podría estar envalentonada, podría estar unida bajo esta bandera inicial de Roberto Sánchez, que no va a ser parlamentario, por tanto no va a estar en el Congreso, no va a estar en el Senado. Pero es que en realidad, pero ¿cómo se van a si te aliar o pones a coaligar? pensar, si te pones a pensar, se ¿Qué te habla parece, mucho- Enrique? Si vamos a un brevísimo corte, Ya. regresamos con ese tema. Vamos a volver con eso y mucho más. Un poco en base al resultado que vemos que ratifica cuál puede ser el comportamiento de la izquierda a partir de lo que se ha vivido en esta segunda vuelta, donde Roberto Sánchez ha recibido varias adhesiones, pero eso también podría ser el prólogo de un entendimiento mucho más orgánico en el Parlamento. Ahora Nación de López Chau, obras, no digo de Belmont, porque en realidad Belmont es un poco la figura, pero está ahí. Y otras figuras de izquierda que en estos últimos días estuvieron muy cerca de Roberto Sánchez. ¿Puede haber una plataforma conjunta? Cada uno bailaría con su pañuelo en caso no gane Roberto Sánchez. El poder sin duda seduce y generaría otro tipo de alianza. Sí, un interesante elemento también es, al ver los cuadros, Dale. es la votación en el norte. Eso. Siempre se pensaba que el norte era compartido por el fujimorismo y APP, pero ahora hemos visto que la cosa está bien equilibrada. O sea, Roberto Sánchez ha tenido también una muy buena votación en el norte. Ha crecido en el... La ha tenido, exactamente, la tiene en el centro, donde también está la cosa pareja, y también se pensaba que el fujimorismo tenía una amplia ventaja en el oriente, pero hemos visto que es Roberto Sánchez el Al que ha final tenido es una quien gana en el ligera oriente. ventaja ahí. En realidad, ahí ha habido un crecimiento de esa izquierda. Entonces, yo creo que esa izquierda, si gana Keiko Fujimori, sí va a formar un bloque opositor. No digo monolítico, porque en la izquierda eso no existe, pero sí, Pero tendría digamos, que tener un liderazgo claro, ¿no? tendría que, pero yo O sea, creo, no sé yo si creo, el perfil de Roberto Sánchez... yo creo que, Una agenda. yo creo que Roberto Sánchez va a mantener eso, y creo que esa es una de las razones por las cuales empieza a tocar la puerta de sus socios. Entonces me parece que él va a ser. Y ahí venía justamente también lo de la bisagra, porque yo no creo que Jorge Nieto quiera ser bisagra. Lo que creo es que No, lo que tiene va a que querer tener ser poder es propio. líder de la oposición. Porque si tú quieres ser presidente del siguiente periodo, no puedes ser un componedor, No, claro. tienes que ser un opositor. Así es. Responsable si quieres, pero un opositor. Entonces, no va a ser, no creo que él quiera ser bisagra. Lo que quiere ser es centro y oposición. Y por otro lado, creo que aquí, si gana Keiko, es al gobierno al que más le debería interesar el buscar una bisagra.
porque si no, se va a quedar solo. ¿Y dónde podría aparecer esa bisagra? Pues esa bisagra podría tenerla a partir de su trabajo en diputados o a partir también de algunos otros agentes externos que le hagan el trabajo con el Congreso. Porque cuando hablamos de bisagra, solamente estamos mirando el Congreso y lo que pasa dentro del Congreso. Pero sucede que uno de los problemas que ha tenido este Congreso, por ejemplo, que está en funciones, es justamente el haber legislado, trabajado y impulsado cosas al margen de lo que pasaba en el país. Y eso es lo que no puede volver a ocurrir. Roberto Sánchez ha sido parte de eso también. Por supuesto que sí. Pero ahora, por ejemplo, ya Roberto Sánchez tiene otro tipo de, digamos, pies hacia afuera. Mandato. Y tiene además Otros esta apetitos. conexión con esa izquierda. También. Son otros apetitos. Exactamente. Porque ha visto que Entonces, puede sentarse en una yo mesa no más creo grande. que podamos decir que Nieto va a ser la bisagra de antemano. No creo que podamos decir que la derecha va a Pero formar sí un puede bloque. inclinar en algún momento hacia, O sea, hacia va a uno o hacia buscar, otro. exactamente, va a buscar efectivamente esa independencia que le permita a esa oposición responsable y decir yo apoyo lo que tenga que apoyar. Pero ser bisagra es otra cosa, es decir, Sí. es ser el elemento que permite el diálogo entre el Ejecutivo y el Congreso. Componente. Y eso creo que de repente el gobierno, si es que lo tiene Keiko Fujimori, va a tener que buscar con urgencia algunos otros elementos porque si no, le van a hacer lo mismo que ella le hizo Daniela, a PPK. ahí un poco el rol de la izquierda en el escenario en que gane Roberto Sánchez, en el escenario en que pierda. Sí, a ver, el comportamiento va a ser muy distinto, ¿no? Porque esta promesa de la alianza, pseudoalianza a nivel de miras de la segunda vuelta entre Alfonso López Chao y Ricardo Belmont iba con ciertas promesas respecto, capaz, a cargos en el Ejecutivo. Si Roberto Sánchez no llega al Ejecutivo, entonces esas promesas no llegan a ser cumplidas. Ahora también creo que es importante observar el comportamiento de la izquierda en los últimos años. Si bien no es la misma izquierda, porque veamos que la bancada de Perú Libre, que tuvo más de 40 congresistas, se fraccionó, era esta alianza entre los serronistas y el magisterio. La cabeza era clara, digamos. Incluso el mismo de Cerrón, ¿no? castillismo tenía también varias vertientes. Exacto, ¿no? entonces El bloque se vio este magisterial, fraccionamiento, entonces se tratan de otros actores políticos más experimentados que han entrado además en este Congreso, que han tenido experiencias anteriores, tanto en la bancada de Juntos por el Perú como ahora Nación, otros elementos no necesariamente que han participado en política parlamentaria, sino también en política regional, son políticos más experimentados, no necesariamente se van a cohesionar de manera natural, como lo hubieran hecho si es que, bueno, en el escenario de que Roberto Sánchez llegue al Ejecutivo, ¿no? Además, recordemos, la izquierda pues no es monolítica. Tenemos una izquierda que es más progresista y tenemos una izquierda que es más conservadora. Vemos que la izquierda generalmente en las segundas vueltas no tiene mayores reparos, digamos, en aliarse. La derecha tampoco es monolítica. Tampoco, ¿no? Ningún grupo político es monolítico, ¿no? Entonces, a nivel social, por ejemplo, en el ámbito de posicionamiento en políticas sociales, hay bastantes diferencias dentro de la propia izquierda, tanto en la izquierda conservadora como en la izquierda progresista, lo cual puede generar roces a nivel del Congreso. Importante también que Roberto Sánchez, digamos, de no llegar al Ejecutivo, ¿qué rol tendría a la hora de manejar esa bancada de Juntos por el Perú? Recordemos también el elemento Antauro. El elemento Antauro no solamente es único a Juntos por el Perú, sino también algunos señalan que tendría representación en la bancada de obras. Digamos, gente vinculada a él en la representación congresal. Entonces no debería sorprender capaz de que Antauro tome mayor protagonismo a la hora de tener influencia congresal, de Roberto Sánchez no llegar al Ejecutivo. Y Roberto Sánchez más bien Y buscar dentro de otro Juntos tipo por de el rol. Perú se vio claramente en la campaña un derrotero de Pedro Castillo, que ahora va a poder controlar a través de su hermano, su sobrina, a un segmento de esa bancada y las decisiones que manejaba el comando de campaña de Roberto Sánchez. Por eso tenía al experto en temas legales, que era José Domingo Pérez, pero el otro tenía a su exministro Ayala, y a veces colisionaban entre ellos. Sí, así es. Y además creo que va a haber un costo político importante de lo hecho por José Domingo Pérez el día de ayer. Creo que no va a pasar desapercibido, Sí, claro. porque algunos señalan que ha sido el último error que Juntos por el Perú habría realizado a nivel de campaña. Claro, vamos a ver si es que eso se confirma con los resultados. Vamos a ver, sí. Pero este gesto matonesco de parte de José Domingo Pérez de encarar a quien sería, digamos, un líder de una
oposición moderada, genera bastante suspicacia ante un electorado indeciso, ¿no? Julio, Y lo cual en pudo el haber caso, inclinado la digamos, balanza. para cerrar Sí. contigo, ¿no? En un caso y en el otro, rol, papeles que Sí, no, aparentemente van a... Brevemente, creo que el análisis de Enrique Daniel es correcto de un poco lo que viene. Yo quiero ir un poco al hoy día. Al hoy. ¿No? Estamos a minutos de conocer, no el resultado final, vamos No, a el reconocer, conteo que a conocer un va conteo cercano. que se aproxima bastante. Y creo que la palabra relevante ahora es la responsabilidad de los comandos de campaña, ¿no? Hasta ahora, hasta lo que hemos visto hasta este minuto, Ha habido prudencia. ha habido prudencia. Sí. Yo espero que esa prudencia se mantenga. ¿Por qué? Porque el país, mañana tenemos que ir todos a trabajar en la mañana. El Ciertamente. país continúa y lo que el país, pienso yo, quiere, y lo ha expresado, es seguridad, trabajo, salud, mensajes claros de una y otra campaña. En el caso de la señora Fujimori, un mensaje de que efectivamente va a tener un gobierno amplio, de que se van a atacar los problemas importantes y que se va a hacer A, B, C o D. Creo que ella va a tener mayor facilidad de convocar algunos cuadros técnicos y dar mensajes claros de acciones. En el caso del señor Sánchez, si fuese el caso en donde se invierte lo que tenemos hoy día, creo que tiene que dar un mensaje también a los mercados, porque creo que la economía es muy sensible a un gobierno de izquierda y tiene que dar mensajes. Ya el Tendría- dólar había empezado a Exactamente, subir, ¿no? es un indicador que se mueve con la política, ¿no? Tendría que dar mensajes muy claros de estabilidad. Ha tratado de decirlo en la campaña, Sí. pero si se diese el caso tendría que hacerlo inmediatamente para calmar cualquier angustia que pueda haber por Hemos ahí. visto la proyección de futuro inmediato y hemos visto lo que también hay que esperar del día de mañana, Así es. ¿no? Que efectivamente. Ahora, más temprano, hay que decirlo nos también, espera? Roberto Sánchez había señalado que había que respetar cualquiera sea el resultado y eso hay que tomarlo como una palabra importante. Keiko ya lo había señalado también y todos lo que necesitamos es serenidad para saber exactamente qué va a ocurrir el día de mañana. La gran En duda cortito. es si se ampliara el margen. Roberto Sánchez va a ir a felicitar a Keiko Fujimori, esa es la gran duda. Algo que en la política peruana Se ha perdido Aquí se ha perdido, Y que la lamentablemente. mucho ¿ah? y que en comparación con Chile recientemente La concesión, ¿no? nos hemos visto, digamos, como políticos poco civilizados, ¿no? Sí, bueno, esperemos que no, que hayamos Esperemos que no. aprendido. En un cualquiera poco. de los casos, no Bueno. solamente haya respeto, sino también una forma democrática y un gesto Sí. que ayudaría mucho.